Regresamos aquí a las mañanas del 56. Miren, señores, ya a medida que avanzan los días, se cumple el plazo para que los partidos y agrupaciones, movimientos políticos cumplan con su inscripción y depósito ante la Junta Central Electoral, como lo prevé la ley 3318 de partidos y agrupaciones políticas. Ya queda solamente esta semana. La ley electoral dice que el plazo vence el último domingo de octubre, y este domingo 29 de octubre vence el plazo. Eso tiene un corredero a nivel de todos los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, porque tienen que hasta el domingo para decidir lo que tiene que ver con el proceso venidero municipal correspondiente a febrero del 2024. Y los partidos políticos, los movimientos, las agrupaciones están ajustando todo lo que fue un proceso que comenzó desde el 1 de octubre en diferentes modalidades que utilizaron esas agrupaciones, que tienen que ver con el asunto relacionado con las encuestas, las primarias y las asambleas. Cada quien hizo el proceso de acuerdo a lo que dice la ley electoral, y algunos ya concluyeron su proceso, otros lo terminan en los próximos días. Lo real es que hay ese plazo, es fatal. Ese plazo, la parte legal, los partidos, según el calendario, deben ajustarse a eso, y ustedes verán importantes anuncios en los próximos días, en las próximas 24, 48 horas. Todavía los asuntos siguen siendo complejos, se habla muchas especulaciones, se dice muchas cosas, uno le llega muchísimas informaciones, pero hasta que oficialmente los partidos ya informen ante la Junta Central Electoral, nada es definitivo. Vamos a esperar los próximos días a ver qué sucede en relación con esto, pero como en otro comentario, hoy reitero que hay mucha gente inconforme, y con razón. Ese proceso de encuesta ha dejado mucho que decir. Reiteramos siempre que ese es un proceso poco democrático, que al final nadie sabe. Hay muchísima gente que estaba bien valorada, que no ha salido en la boleta, y hay mucha gente que hizo su propia encuesta, candidato, precandidato, y en sus encuestas le daban otro número, y ahora resulta que las encuestas salen con números diferentes, y esto ha habido muchísima reacción. Ya mucha gente se ha ido de algunas organizaciones por las que participaron y se ha ido a otros litorales. En la medida que pasen los días, quizá otras gente disgustada va a pasar a otra organización, y otra gente que han sido toda la vida coherentes se van a quedar en su institución, en su partido político, van a tener un espacio de bajo perfil, pero esos militantes que tienen un peso específico, que son de amplia trayectoria, que son gente muy bien formada, regularmente se quedan en su partido, y aun cuando no tengan grandes responsabilidades en la actividad política, se quedan en un bajo perfil, pero terminan quedándose en su organización,
en la política hay amarre, hay situaciones, hay acuerdos, hay pactos que a veces resultan hasta penosos para algunas organizaciones políticas, pero en política todo se hace, todo se puede, todo se coordina, todo se amarra, y quizás en esos acuerdos, en esos amarres, en esos pactos, a veces no sale la mejor opción, o la que la gente esté esperando, o la que tienen un mayor nivel de simpatía, y eso es la realidad de la política de la República Dominicana. Mire, ya por otro lado, el presidente de la República estuvo anunciando el asunto que tiene que ver con el transporte escolar, y hay unas 400, me parece, 400 unidades de autobús que han sido agregados a aquel inicio del transporte escolar que comenzó como piloto por acá por La Victoria y Guerra, Aina, Monteplata, y comenzó. El gobierno anunció el programa El TRAE, que es transporte escolar. Dice que ha agregado unos 400 nuevos autobuses para la ampliación del proyecto de transporte escolar estudiantil. Esto se hizo en un acto en la explanada de la Armada Dominicana. Contó con la presencia del presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Ángel Hernández. Dice que estas nuevas unidades que se han agregado va a cubrir todo lo que tiene que ver con el Gran Santo Domingo, y que es un ahorro amplio de lo que es la economía, el bolsillo de la gente. Recuerden que, vuelvo y reitero, esto se creó mediante el decreto 216-22, que comenzó como un plan piloto y que ha avanzado. Y qué bueno que sea así. Creo que esto tiene muchas cosas de positivo. Lo primero es que le ahorra a esos padres hacer un gasto de transporte, le garantiza una seguridad en términos que esos estudiantes no tienen que montarse en motoconcho corriendo un riesgo y pasar a veces grandes precariedades para llegar a los centros escolares. En términos del bolsillo de la gente, eso representa una gran economía, pero además esos niños, esos estudiantes merecen ser transportados dignamente. Eso garantiza también la puntualidad, garantiza la seguridad del niño en el trayecto. Eso ahorra el dolor de cabeza que tiene el padre cuando dice el niño no ha llegado de la escuela, porque este autobús lo va a retirar en un sitio seguro y lo va a dejar directamente a la escuela. Entonces, todo eso es positivo. Lo que uno a veces puede observar, sin necesidad de hacer un cuestionamiento, pero observar que esto es una actividad más que se agrega al Ministerio de Educación. Y lo que hemos visto, que el ministro de Educación maneja muchas áreas y que a veces no le da el espacio, el tiempo, son muchas situaciones con las que tiene que trabajar la educación, hacer las escuelas, repararlas, trabajar con el personal docente, estar dedicado con el personal de apoyo, trabajar con el concurso,
de profesores. Son demasiadas situaciones con las que tiene que trabajar un ministro. Agregarle el asunto de transporte escolar, que es un proyecto, un programa amplísimo, creo que le quita un poco de tiempo al ministro de Educación, que creo que debería enfocarse y trabajar con la educación, porque hay muchas debilidades aún en el sistema educativo y a veces no se cumple con lo que tiene pendiente la educación dominicana y se le agrega otra parte, un programa amplísimo. E incluso en modalidades anteriores, el Ministerio de Educación había venido desprendiéndose de programas como es el de bienestar social, bienestar estudiantil, que pasó a tener un nuevo encargado y a depender de una dirección propia, descentralizada, aunque se manejan con los mismos fondos de educación, pero eso mismo se podría hacer en el caso del transporte estudiantil. Y, por ejemplo, hay una persona que se ha anunciado que está dirigiendo ese programa, que es Onésimo, que tiene mucha competencia. Él podría, al margen de lo que es la dirección, el Ministerio de Educación, trabajar con ese programa aparte y quitarle un poco de ocupación al ministro de Educación. Eso debería crearse una dirección de transporte estudiantil y que eso trabajara por sí solo y fluyera. Vuelvo y digo, el ministro de Educación tiene demasiada tarea. Aquí hay muchos temas pendientes con relación a la educación y creo que eso funcionaría mejor con una dirección aparte. Primero porque es necesario. Es un programa amplísimo que el gobierno ha anunciado que va a tener unos 1.600 autobuses. Hasta ahora se está trabajando con el Gran Santo Domingo, pero eso se va a extender a nivel de todo el país, como ha anunciado el gobierno. A medida que se vaya ampliando, es mucho más carga. Vuelvo y reitero, para un ministro que en 3 años han sido incapaz de comenzar a andar la educación y hay demasiadas dificultades, hay demasiados problemas en el asunto relacionado con educación. El propio ministro actual dijo que se perdían los otros 2 años de FUNCAL y que ha tenido mucho ruido con los textos escolares, con un asunto que tiene que ver con el nombramiento de nuevos profesores, una situación con la ADP, pero vuelvo y reitero, creo que sería más inteligente que esto funcionara aparte, por la amplitud y la eficiencia del programa. Ojalá el presidente de la República, las autoridades puedan oír el llamado de uno, porque para la población esto significa un impacto. Solamente trabajar esa parte, que pase a ser una dirección, se desprenda un poco de la tarea que tiene el ministro de Educación. Vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí, manténgase en el programa. En breve, con más contenido, aquí en Las Mañanas del 56.